¿Hay o no una asfixia económica? Así arrancamos nuestra entrevista y quiero saludar al viceministro de Presupuesto y Contabilidad Fiscal, Jaime Durán. Bienvenido, viceministro, un placer tenerlo acá en Todo a Pulmón. Buenas noches, Priscila. Como siempre, un placer estar acá y saludar a toda la audiencia de Todo a Pulmón. Por favor, viceministro, usted escuchaba al representante de la Gobernación cruceña que están viviendo un momento de asfixia económica, decía. Bueno, tal como indicaba el ministro Rada, es importante desmentir estas afirmaciones y explicar cómo funciona el mecanismo de asignación de recursos. Como bien se conoce, este mecanismo de asignación de recursos está establecido en la ley. La ley establece qué porcentajes se tienen que distribuir a los distintos actores que tenemos en el Estado plurinacional. En el caso específico de las gobernaciones, estas se benefician fundamentalmente de los recursos de los hidrocarburos, también de minería, ¿no? Fundamentalmente mediante regalías y el impuesto directo a los hidrocarburos. Ahora bien, tanto las regalías como el impuesto directo a los hidrocarburos tienen una alta relación con el precio del petróleo. Hemos traído precisamente un gráfico acá esa cámara, por favor, que nos permite mostrar cuál ha sido la variación del precio del petróleo. Ustedes pueden ver, por ejemplo, cómo en un año como 2004 estábamos con $56, hemos tenido un pico el 2008 cuando hemos llegado a $145, luego ha caído a $30 y hemos tenido escenarios en los cuales el precio del petróleo ha estado en $100. ¿Al momento en qué está? Al momento estamos por encima de los $60, ¿no? Ahora bien, ¿por qué es importante conocer este dato? Porque los ingresos de las gobernaciones están altamente correlacionados al precio del petróleo. Es decir, si el precio del petróleo sube, los ingresos suben. Si el precio del petróleo baja, los ingresos bajan. Ese es un mecanismo establecido por la ley, es un mecanismo que no está bajo control del gobierno y nosotros no tenemos ninguna influencia en el precio internacional del petróleo. Ahora bien, ¿qué es lo que ha ocurrido con los ingresos de Santa Cruz? Y precisamente acá hemos traído un gráfico que nos permite ilustrar qué es lo que ha ocurrido precisamente en los últimos años. El año 2016, Santa Cruz, la gobernación, ha recibido 646 millones de bolivianos, llámese por concepto de hidrocarburos, por IDH, por regalías mineras, etcétera, ¿no? Entonces, 646 millones de bolivianos. El año 2017 ha recibido 947 millones de bolivianos, es decir, 46% más que en la anterior gestión. Los ingresos, en realidad, comparando 2017 con 2016, suben. Para este año tenemos presupuestados 852 millones de bolivianos, pero hay que resaltar que estos 852 millones de bolivianos están relacionados a un precio del petróleo de $45, ¿no es cierto? O sea, ahora que hay de 60, ¿esto va a subir? Exactamente, es decir, el presupuesto nosotros lo armamos de forma conservadora. ¿Por qué razón? Porque el precio es fluctuante, ¿no es cierto? Entonces, si nosotros, por ejemplo, pusiésemos en el presupuesto $60 y de pronto baja, entonces tendríamos problemas, ¿no? En ese sentido, nuestro presupuesto es conservador, pero si se mantiene la tendencia y los organismos internacionales indican que se va a mantener la tendencia, tendríamos estos $60 y por lo tanto habría más ingresos. Con esto nosotros queremos desmentir de manera rotunda. Hemos escuchado a algunos funcionarios de la gobernación que indican que el Tesoro General de la Nación necesitaría estos recursos. Eso es totalmente falso. El Tesoro General de la Nación no tiene ningún problema de liquidez. El Tesoro General de la Nación cuenta con los recursos suficientes. Reitero, este es un problema o este es un tema exclusivamente de la gobernación, pero además hay un dato adicional, Priscila, que yo quiero compartir con la gente, que se refiere a los saldos de caja y bancos de la gobernación. ¿Qué son estos saldos en cuentas fiscales? El dinero no ejecutado, es decir, se hacen las transferencias, pero por problemas de eficiencia fundamentalmente no se ejecutan todos los recursos. El año 2016, la gobernación termina con 194 millones de bolivianos en saldos en cuentas fiscales.
Para el año 2017 termina con 331 millones de bolivianos. A la fecha, evidentemente, está con 273 millones de bolivianos, pero lo que interesa es ver cómo han terminado el año pasado con 300 millones de bolivianos. Es decir, estamos frente a una gobernación que tiene los recursos para financiar todas sus actividades. Y además hay una cuestión que es importante que también conozca la población. En el presupuesto de la gestión 2018, la gobernación que tiene programadas la mayor cantidad de recursos es precisamente Santa Cruz. Santa Cruz tiene este año 852 millones de bolivianos, le sigue Tarija con 806 millones de bolivianos y para que tengan un orden de comparación, La Paz tiene 445 millones de bolivianos. Entonces, en ese sentido, cuesta creer que una gobernación que cuenta con una importante cantidad de recursos esté hablando de una supuesta asfixia económica cuando los datos muestran todo lo contrario. Viceministro, pero hay algo que es cierto y es una de estas cifras que definitivamente incrementaba la cantidad de dinero que recibe la gobernación era el megacampo Incahuasi. Era un porcentaje importante. Ayer, no sé si será cierto o no, pero el secretario de la gobernación decía es un 40% del presupuesto de la gobernación. Ustedes que manejan los presupuestos, ¿es así? ¿Eso significa las regalías de Incahuasi para Santa Cruz? No, es totalmente falso, ¿no? ¿Cuánto es? A ver, más o menos para que tengamos un orden de cifras, ¿no es cierto? El presupuesto que tenemos para este año, en términos de transferencias y regalías, alcanza a 852 millones de bolivianos, ¿no? Un 40% significaría que estemos hablando de 350 millones de bolivianos, ¿no? Sin embargo, esa cifra no alcanza precisamente todo lo que está en producción en términos del campo Incahuasi, ¿no? Ahora, lo que sí es importante aclarar este punto es que las determinaciones, en este caso del Tribunal Constitucional Plurinacional, corresponden a determinaciones del órgano judicial, ¿no es cierto? El órgano judicial, el Tribunal Constitucional, seguramente ha hecho una valoración de todos los elementos que han presentado cada una de las partes y sobre esa base ha establecido en su sentencia que en tanto y en cuanto no se resuelva esta situación, bueno, los recursos se mantienen congelados con cargo a YPFB, ¿no? Sin embargo, también es necesario establecer que todos estos cálculos que se han realizado para la gestión corresponden a un barril de petróleo de $45. Y como tú, Priscila, muy bien has anotado, es altamente probable que este precio aumente. Por lo tanto, en realidad nosotros esperamos que al final de la gestión no exista una merma respecto a los recursos de Santa Cruz. Sin embargo, va a haber un impacto, viceministro, más allá de que si recibían 10 ahora por el tema de Incahuasi, que se están, no sé, congelando las cuentas, eso me va a explicar ahorita cuál es la figura económica respecto a este tema. Si recibían 10, no van a recibir los 10, van a recibir menos, 7, por ejemplo. Entonces, si ellos tenían un presupuesto ya establecido con esos 10 y ahora reciben menos, hay varios proyectos que no van a poder ser concluidos porque habían hecho ese presupuesto de 10, ¿o me equivoco? En realidad no funciona de una manera tan simple, ¿no? Lo que pasa es que el presupuesto es dinámico, ¿no? En primer lugar, no debemos olvidar que Santa Cruz, la gobernación, tiene fuertes saldos de caja y bancos, ¿no? Como ha ocurrido en anteriores gestiones, eso le va a permitir completar todos sus proyectos. Y en segundo lugar, no debemos olvidar que este año van a existir adicionales precisamente por el incremento del precio del petróleo. Entonces, en ese sentido, estos recursos van a permitir amortiguar la situación en la cual se encuentra la gobernación. Paréntesis aquí porque hay algo que no me queda claro. Cuando dice revierte, o sea, cuando una gobernación, en este caso de Santa Cruz, tiene un saldo de el 2017 de 300 y pico que no ha utilizado, ese dinero se revierte al Estado. No es que se lo guarda, ¿o cómo funciona? Ese dinero se queda en la gobernación. Está ahí. Exactamente. Y en base a este ahorro, digámoslo así, ¿se suma lo del siguiente año? No se revierte, no se pierde.
Por esa razón es que en realidad las afirmaciones que realiza el gobernador en el sentido de que cada vez tienen menos plata es totalmente incorrecta, porque como tú muy bien explicas, los recursos que no se ejecutan se quedan en las cuentas de la gobernación. Los recursos nuevos que entran van acumulando. Es un flujo, ¿no es cierto? Así como entran ingresos, también se va gastando. Pero en el caso de la gobernación, lo que ocurre es que su flujo de ingresos históricamente siempre ha sido más alto del nivel de gasto que ellos han tenido. Por esa razón es que acumulan saldos de caja y bancos, y eso nos permite afirmar con total claridad de que no tiene problemas financieros y puede cumplir con todas sus obligaciones. Pero más allá de que no sea responsabilidad del gobierno, lo que está pasando con Incahuasi, que es una decisión judicial, más allá de eso, económicamente sí va a tener un impacto. Es como cuando uno le da una mensualidad no sé, pues a un hijo y le dice, te voy a dar 100 bolivianos, pero después dice, no, ya no te voy a dar 100, te voy a dar 80. Hay una diferencia de 20 bolivianos que lo siente el hijo. O sea, a eso me refiero. En palabras sencillas, un ejemplo sencillo para que entendamos. Va a haber un impacto, sí, de lo que no se reciba de Incahuasi. Eso sí es cierto. Pero ahí lo que tiene que tomar más o menos para utilizar el ejemplo que tú dices, si el hijo tiene una cantidad de ahorros, tiene una cantidad de recursos que no ha gastado en los anteriores meses para utilizarlo, en realidad el impacto es mínimo. Pero además, si produce... Pero sí hay un impacto. Pero, déjeme terminar. Pero si existe un flujo adicional de recursos, que sé yo, en el ejemplo que tú dabas, que una tía le da otra cantidad de recursos, entonces el impacto que se tiene es mínimo. Por esa razón, lo que es importante que conozca la población es que la gobernación de Santa Cruz cuenta con los recursos suficientes para cumplir con todas sus obligaciones, como para ejecutar absolutamente todos sus proyectos, ¿no es cierto? Y ese es un tema central, el cual, en mi opinión, debe ser admitido por la propia gobernación. Y vamos a verlo en los resultados a fin de año. Van a notar ustedes cómo otra vez la gobernación de Santa Cruz va a terminar con saldos de caja y bancos, ¿no es cierto? En el ejemplo que tú dabas, el hijo que ha tenido una situación parecida termina el mes y termina con saldo en su cuenta bancaria, en su billetera. Entonces quiere decir que ha tenido los recursos suficientes para cubrir todas sus obligaciones. Ahora, después de esta decisión del Tribunal de Justicia en torno a Incahuasi, ¿qué pasa con esos recursos que ya no recibe Santa Cruz? ¿Dónde se van? ¿Cuál es la determinación para que quede clara la figura? Bueno, en el caso de los recursos que no se están distribuyendo, YPFB tiene una cuenta especial donde los recursos están guardados, ¿no es cierto? Es decir, y eso también es importante que se aclare a la población, no es que estos recursos son utilizados por el Tesoro General de la Nación, porque el Tesoro General de la Nación tiene sus propios ingresos, el Tesoro es estable, está bien administrado, no tiene ningún problema. Estos recursos se los guarda en una cuenta especial, en tanto y en cuanto la justicia defina o el Tribunal Constitucional defina, o las instancias correspondientes definan cuál va a ser el destino de esos recursos. Esos recursos están guardados en una cuenta especial hasta que se defina su destino. O sea, cuando termine este conflicto de límites, digan Santa Cruz son los dueños o Chuquisaca son los dueños, podrán recibir todo ese dinero acumulado, ya sea la gobernación de Santa Cruz o la de Chuquisaca, o dividirse entre ambas en base a lo que suceda con la justicia. Exactamente. ¿Sí? Y ahí es importante resaltar. El Tesoro General de la Nación no necesita, no está en su normativa la disposición de estos recursos. El Tesoro General de la Nación se encuentra en una condición saludable, como está toda la economía, y por lo tanto nosotros desmentimos categóricamente este tipo de afirmaciones que no tienen que ver absolutamente nada con este tema que en nuestra opinión se va a solucionar de la forma más amigable, como es tradicional entre nuestras gobernaciones. Ayer el secretario de la Gobernación también aseguraba, entre esta molestia y esta denuncia de asfixia económica, que la gobernación de Santa Cruz se va a retirar de todos los proyectos que tenga con el gobierno. Por ejemplo, se tiene una carretera, el gobierno tiene que dar el 70% y la gobernación el 30%. La gobernación dice que ya no van a dar ese 30%, y van a resolver los contratos, disolver los contratos para no poner ese monto de dinero. ¿Se puede? ¿Esto funciona así? ¿Qué va a pasar con esto? Bueno, nosotros tenemos que lamentar ese tipo de declaraciones, ¿no?
¿Por qué razón? Porque en realidad cuando se hacen este tipo de convenios, especialmente para la ejecución de carreteras, se firman contratos entre los distintos niveles. Y esos contratos tienen cláusulas muy claras, muy específicas respecto al cumplimiento que tienen que tener estos contratos, por un lado. Pero por otro lado, es importante que conozca la población que hace más de 2 años nosotros hemos establecido un fideicomiso para el financiamiento de las contrapartes de las carreteras. ¿Qué quiere decir este fideicomiso? Que el Tesoro General de la Nación está prestando estos recursos a la gobernación para que pueda cumplir sus obligaciones y se pueda cumplir los cronogramas, ¿no? Entonces, en ese sentido, este tipo de fideicomiso lo que nos permite es garantizar el cumplimiento precisamente de estas obras, ¿no? Entonces, en ese sentido, el Tesoro General de la Nación ha cumplido para garantizar el cumplimiento de estas carreteras. En nuestra opinión, son temas totalmente distintos, pero además estamos seguros de que, como todas las gobernaciones, la gobernación de Santa Cruz también va a cumplir sus compromisos al respecto. Bueno, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, viceministro. No, el agradecido soy yo. Muchas gracias. Gracias.